explicar los pasos que hay que seguir para hacer una descarga en local de los datos registrados en el controlador. Bien, para ello, estando dentro del servidor web, debemos dirigirnos al menú lateral, clicando sobre las tres barras horizontales en la parte superior izquierda, y nos dirigimos al apartado de informes. Una vez que estamos aquí dentro, tenemos diferentes ventanas, pero ahora en concreto nos interesa la de plantillas. Tenemos que crear una nueva plantilla, le damos por tanto al símbolo de más, indicamos el nombre de nuestra plantilla, vamos a indicarle datos energía, y tenemos que empezar a hacer una selección de parámetros. En este caso el tipo, como queremos hacer una descarga del histórico de los datos registrados, en nuestro caso de las variables eléctricas, tendríamos que seleccionar histórico. En el caso de que queramos descargar los eventos, son aquellos que indican el cambio de estado de una función. Por ejemplo, imaginaos el de la función de comparador analógico que os he explicado en vídeos anteriores. Pues en el momento en el que la función pasa de 0 a 1, cambia el estado de on a off, eso es un evento. También podemos hacer una descarga de las alarmas y de los registros de todas ellas. En nuestro caso, como son variables eléctricas o cualquier otro tipo de variable de energía o de temperatura ambiental o cualquier otro tipo de variable, se trata siempre de un histórico. Estilo de disposición, tenemos dos opciones, o registro o tabla. Para ver la diferencia entre uno y otros, aquí donde el icono con el símbolo de i azul, si clicáis sobre él, se os va a descargar un ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos a ver los dos tipos que hay ahora mismo. En el primero de los casos que estamos viendo ahora mismo es el del formato tabla. La construcción es, cada columna significa una variable eléctrica y están organizadas por orden cronológico de fecha y hora de registro. En este caso, como se ha configurado dentro del software IDE el registro 5 minutal, pues empezará desde las 00 en este caso e irá incrementando las filas en 5 minutos. Sin embargo, en el caso de tipo registro es muy parecido, lo que pasa que por cada vamos a decirlo así, por cada unidad de tiempo, es decir, por cada 5 minutos tenemos dos filas. ¿Por qué dos filas? Porque me separa aquellas variables que son promedio y aquellas variables que son de contaje, es decir, aquellas que van aumentando, de las que yo puedo sacar un delta, como por ejemplo las de energía. Entonces, es también en formato tabla, pero la construcción es distinta. En esta unidad de tiempo, el día 16 de octubre de 2018 a las 00, no tengo una única fila como pasa con la tabla, sino que tengo dos filas. En la primera fila tengo todas aquellas variables promedio, como son amperaje, tensión, potencia, y la segunda fila es la misma unidad de tiempo, pero me identifica las de energía. Que si os fijáis aquí, pues tengo la energía aparente reactiva, la energía activa, son diferentes filas, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, vamos a darle a tabla. Queremos hacer en formato fichero, podemos elegir o Excel, CSV o XML, incluso comprimido, en el caso del Excel y el CSV. Nosotros vamos a escoger sin comprimir. De los siguientes parámetros, recomendamos no tocar nada, salvo el de valor nulo, que recomendamos ponerlo en personalizado y no configurar ningún valor. ¿Por qué? Porque si yo dejo un valor null a la hora de hacer la descarga en aquellos periodos de registro, es decir, si lo tengo cada 15 minutos, imaginaos que durante 15 minutos no he tenido una comunicación correcta o no he tenido lectura de ciertos analizadores, esa celda, ese valor en esa celda, en esa unidad de tiempo en concreto, me aparecerá null. Entonces, luego para la hora de tratar el Excel, por si queréis hacer algún análisis, es mejor que la celda esté vacía, incluso para hacer gráficas, para no tener que eliminar la palabra null. Entonces, recomendamos aquí, por ello, poner personalizado y no dar ningún valor. También podemos configurar el formato fecha de fin del día. Vamos a poner, por ejemplo, las 23:59. Así hay que proceder a la selección de las variables. Tenemos dos opciones,
o clicar en todas las variables, vamos a seleccionar absolutamente todas las variables que tenemos en el proyecto o seleccionar aquellas que nosotros deseemos. En nuestro caso vamos a hacer una simulación más en menor medida para que no tarde tanto la descarga, porque cuantas más variables y mayor periodo queramos descargar, más va a tardar en generarse ese informe. Por lo tanto, nosotros vamos a optar por hacer una descarga de los datos de potencia y de energía. Filtramos y vamos seleccionando los valores. Aceptamos y ahora nos faltaría por incluir los valores de energía. Bien, aceptamos. Y ya tenemos incluidos las variables deseadas. Pero, siguiente paso, hay que indicarle qué valor queremos de cada una de ellas. Si os fijáis, hay una diferencia entre los valores promedio, que en este caso son las potencias, con los valores de contaje. En los valores de promedio siempre nos va a aparecer que queremos la media, que es en nuestro caso lo que queremos. Podemos descargar el mínimo y máximo si lo hemos habilitado dentro del software IDE. En nuestro caso, las potencias, vamos a descargar el valor promedio. De las de contaje, en vez de aparecer el valor promedio, el valor medio, me aparece el valor absoluto, es decir, el valor que va incrementando, o descargarme el valor delta. Es decir, en los periodos de registro que yo he configurado, en vez de darme ese valor absoluto, me puede dar el delta o incluso ambos. En mi caso, vamos a simular que solamente quiero el delta, el diferencial de consumo. Entonces, vamos clicando. Esto es a gusto de lo que se desee en cada caso. Y entonces, como lo vamos a hacer en local, le daríamos a guardar y exportar. Bien, al verle dado a descarga en local, evidentemente el destinatario no hay opción, se está configurado como local y tenemos que seleccionar el periodo. Tenemos diferentes opciones. Dentro del intervalo podemos hacer una descarga con valores diarios, con valores semanales, mensuales, anuales o personalizado. Y dentro de cada uno de ellos hay varias opciones. En el caso de diario, si yo configuro el intervalo de datos diario y el tipo de agregación como diario, voy a tener solamente un archivo, una tabla, con dos filas, el valor de inicio del día y del fin, ¿vale? Con dos valores, solamente dos filas. Sin embargo, si selecciono como tipo de agregación nada, la tabla se va a construir siempre bajo el criterio del intervalo de registro que se haya configurado en el IDE. Es decir, si yo he dado a configurar los datos, o sea, he configurado los registros 15 minutales, pues me aparecerán el número de líneas correspondientes a todos los 15 minutos de periodos de intervalos de registro, que hay en el día. Si le doy a semanal, pues parecido. Tengo nada o diario, igual. En el caso de mensual, tipo de agregación, nada, me descargaría todos los periodos, en este caso 15 minutales que hay en el mes. Si fuese diario, me descargaría 30, dependiendo del mes, pues 30 filas o 31, depende de los días que tenga el mes, o 28 en el caso de febrero, o mensual, un único dato del mes, una única fila, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la simulación en el caso de diario, las dos opciones, de nada o de diario, ¿vale? Y vemos ahora las diferencias. Vamos a darle a seleccionar el día 18, le damos a exportar. Me redirige al apartado de histórico, donde se generan los informes y desde donde yo puedo descargarlos. Volvemos a plantillas, a la plantilla que hemos creado. Volvemos a darle a guardar y exportar, y en este caso vamos a darle a diario. Exportamos. Y además aprovechamos y vamos a ver otra opción, que es la que mayor abanico tiene de edición, que es la de intervalo de datos personalizado. Aquí sí que sí, siempre es nada, voy a descargarme los datos siempre en el intervalo de registro que yo haya configurado, y aquí ya sí que me indica el fecha y hora de inicio y fecha y hora y fin. Entonces,
vamos a darle desde el día 18 a las 12 del mediodía hasta el día de hoy a las 3 de la tarde. Exportamos y vamos a ver ahora las diferencias entre uno y otro. Descargamos siempre que esté habilitado este icono, es que está disponible el informe. Vamos descargando y ahora vemos las diferencias. Casos en el que hemos dicho que sea intervalo diario y tipo de agregación diario, es decir, un único valor, o sea, una única tabla con una fila con el valor diario total. Entonces, este es el ejemplo, la tabla que nos ha descargado. Los datos que a nosotros nos importan serían los de la segunda, es decir, al final del día, a las 23:59, pues el promedio de potencia de HVAC es esta celda. El diferencial de consumo es esta, el consumo de red es este y la generación total en el día de ayer sería 117,3 kWh. El segundo de los casos, en el que le hemos dicho que queríamos intervalo de datos diario y tipo de agregación, nada. Por lo tanto, vamos a tener tantas filas como intervalos de registro. Como le hemos dado cada 15 minutos, pues cada fila será un registro 15 minutal. ¿Vale? Durante todo el día de ayer. Y por último, el tercer el tercer ejemplo que hemos descargado es el de periodo personalizado, en el que le hemos dicho una fecha y una hora de inicio y una fecha y una hora de fin. En este caso, pues desde el día de ayer a las 12 del mediodía hasta el día 19, que es hoy, a las 3 de la tarde. Y por cada uno de los intervalos de tiempo, intervalos de registro que nosotros hemos configurado, tenemos un dato. Bien, el formato de hora, en este caso, al haber seleccionado este tipo, si vamos a plantilla, al haber seleccionado el XX59, una vez que pasa de un periodo de registro al siguiente, se visualiza en este formato que hemos seleccionado aquí. Si nosotros hubiésemos seleccionado como formato XX00, los 15 minutos identificados aquí se visualizarían de la siguiente manera: sería 12:15:00, 12:30:00, ¿vale? Esto, el tipo de dato el formato, mejor dicho, que va a aparecer ahí, está relacionado con la casilla que os acabo de comentar. Y esta es la forma en la que debemos configurar o crear una plantilla y los pasos necesarios para hacer la descarga en local.